Mi turno nocturno cambió cuando una habitación vacía me llamó. La habitación 712 no tenía paciente. Aún así, sonó su timbre como si alguien se estuviera congelando. Trabajo como enfermera en un hospital público en una ciudad grande del occidente de México, y mi mundo suele ser más burocracia que drama, signos vitales, cambios de suero, notas en el sistema y café recalentado. En el 7º piso, geriatría, el turno nocturno suele ser tranquilo, los abuelos duermen, las luces se quedan bajas y yo hago rondas cada hora para asegurarme de que nadie se desature o se caiga. La semana pasada me tocó mi tercera noche consecutiva, de esas donde ya no distingues si estás cansada o si tu cuerpo se volvió automático. A las 3:30 de la mañana exactas, mientras llenaba reportes en la estación de enfermeras, escuché el timbre de llamada de la habitación 712. Lo primero que hice fue voltear al monitor del sistema. La 712 aparecía sin paciente asignado, bloqueada desde hace meses por una supuesta remodelación. Pensé que era un error eléctrico, una falla del botón o de la consola, y seguí escribiendo. El timbre sonó otra vez, y luego una tercera, insistente, como si alguien estuviera apretando con la poca fuerza que le quedaba. Me levanté con esa mezcla de fastidio y obligación que tenemos en este trabajo, y caminé hacia el pasillo. La puerta de la 712 estaba entreabierta y, lo juro, desde afuera se veía luz prendida adentro. Entré diciendo algo como todo bien, y ahí estaba, una paciente anciana en la cama, conectada a monitores, con un catéter en el brazo y respirando como si cada inhalación le costara. Me acerqué y le tomé la mano, fría como hielo, y ella abrió los ojos lo suficiente para mirarme directo. Me dijo con una voz bajita, más cansada que asustada: «Tengo frío, ¿me traes otra cobija?». Salí al pasillo, tomé una cobija del carrito de ropa limpia y regresé de inmediato, sin tardarme ni un minuto. Cuando crucé la puerta, la habitación estaba vacía, sin cama, sin monitores, sin bombas, sin paciente, solo paredes descascaradas, humedad en una esquina y ese olor viejo de cuarto cerrado. Me quedé parada con la cobija entre las manos, sintiendo que me estaba jugando una broma mi propio cerebro. Apagué la luz del pasillo como para reiniciar la realidad y cerré la puerta, repitiéndome que era cansancio, que había trabajado demasiadas horas y que al amanecer se me iba a olvidar. No le conté a nadie ese día porque en los hospitales hay dos tipos de historias, las que te creen y las que te vuelven el chisme del piso. Pero la noche siguiente, a las 3:30 de la mañana exactas, el timbre de la 712 volvió a sonar, como un recordatorio puntual. Esta vez le pedí a mi compañera Lupita que me acompañara, con la excusa de que quería descartar un corto o un botón pegado. Abrimos la puerta juntas y la habitación estaba vacía, tal cual, polvo, paredes feas, nada de equipo. Lupita se rió nerviosa y dijo que ya habían reportado que algunos timbres se activaban solos, que era el sistema viejo. Cerramos la puerta y dimos media vuelta, y al pasar frente a la ventana del cuarto, esa ventanita que da hacia el pasillo, la vi. La anciana estaba sentada en una cama que no estaba ahí hace un segundo, mirándonos desde adentro, con la misma bata y la misma expresión de «no me dejen sola». Me detuve en seco. Lupita siguió caminando y cuando le dije «¿no la ves?», ella solo volteó a ver un cuarto oscuro y vacío. A la mañana siguiente, con el estómago apretado, me fui directo a los archivos del hospital, esos que casi nadie toca porque todo está digital, pero aún guardan expedientes viejos. Busqué el historial de la 712 y encontré el último registro, una paciente de 87 años, fallecida el 14 de marzo de 2023, causa respiratoria, y su foto era la misma cara que yo había visto abrir los ojos para pedirme una cobija. Lo peor fue que mi mente, en lugar de parar, decidió hacer cuentas. Revisé defunciones del 7º piso de los últimos años y me encontré un patrón que me hizo sudar frío: más de 20 pacientes, todos fallecidos en turno nocturno, casi siempre entre las 3 y las 4 de la mañana, y en las notas de enfermería aparecía la misma frase repetida como sello: solicitó cobija extra. Anoche, en mi tercera noche después de eso, el timbre sonó a las 3:30 de la mañana otra vez, pero esta vez no fui. Me quedé en la estación, fingiendo revisar medicamentos, y entonces escuché pasos en el pasillo, lentos, arrastrados, como pies descalzos sobre el piso pulido. Me agaché detrás del mostrador, no por valentía sino por puro instinto, y la vi pasar frente a mí. Era ella, caminando con la bata del hospital,
el tubo del cuarto colgando del brazo como si todavía estuviera conectada, y se detuvo frente a la estación como si supiera exactamente dónde trabajábamos. Sin verme, o tal vez viéndome aunque yo no quisiera aceptarlo, dijo, ¿me traes la cobija? Tengo mucho frío. No respondí, sentí que si le contestaba, le estaba dando permiso de estar ahí, o peor, de acercarse. El silencio se estiró eterno, 5 minutos, 10, y yo escuchando mi propia respiración como si fuera un monitor. Entonces habló otra vez, con un tono casi resignado, está bien. Ya no la necesito. Alguien más va a tener frío pronto. La vi alejarse por el pasillo, girar hacia la 712 y desaparecer como si la oscuridad se la tragara. Yo me quedé temblando, con una certeza horrible, el patrón no era un accidente, y yo acababa de escuchar una especie de aviso. Cuando terminó mi turno hoy, antes de irme, revisé el registro de ingresos de la noche. Había un paciente nuevo desde las 11 de la noche, y me quedé helada cuando vi la asignación, habitación 712. Nadie nos había avisado que la reabrieron, nadie pidió mi firma, nadie explicó nada. Pasé por la puerta y estaba ocupada, un hombre mayor dormido, conectado a monitores, y sobre él había 2 cobijas perfectamente dobladas, como si alguien hubiera querido adelantarse a una petición. Renuncié esta mañana, ahí mismo, con las manos sudadas y el corazón golpeándome la garganta. No sé si hice lo correcto o si estoy dejando tirado a mi equipo, pero tampoco sé qué significa ayudar cuando lo que te pide ayuda no debería existir. Ahora estoy en mi casa, tratando de convencerme de que fue estrés, pero la hora me persigue, 3:30 de la mañana como un reloj clavado. Si alguien trabaja de noche en un hospital y escucha que alguien pide una cobija extra, solo diré que tengan cuidado con a quién se la llevan, porque a veces el pasillo no está tan vacío como parece. ¿Soy la mala por renunciar de golpe sin contarle todo a mi equipo? ¿Debería reportar oficialmente lo de la 712 aunque suene a locura y me queme profesionalmente? ¿Alguien más en turno nocturno ha notado patrones raros de llamadas o habitaciones cerradas que de pronto aparecen ocupadas? Respuesta 1. NTA. No le debes tu salud mental a un hospital que ni siquiera controla qué habitaciones abre y cierra. Respuesta 2. Yo trabajé mantenimiento en un clínico y los timbres fantasma existen, pero lo de la cama apareciendo y desapareciendo ya es otra cosa. Reporta por la vía técnica aunque omitas lo paranormal. Respuesta 3. Pero guarda evidencia, fotos del sistema, horarios, registros. Si hay negligencia administrativa con esa habitación, alguien tiene que investigarlo. Mi turno nocturno empezó normal hasta que alguien me preguntó eso. Lo peor de trabajar solo no es el silencio. Es cuando el edificio te responde. Llevo 3 años trabajando como vigilante nocturno en distintos edificios, torres de oficinas, centros comerciales cerrados, estacionamientos vacíos. El horario siempre es el mismo, de 10 de la noche a 6 de la mañana, y casi siempre soy el único ser humano con llaves, radio y linterna. Al principio yo mismo me convencía de que cualquier cosa rara era cansancio, sombras estiradas por los fluorescentes, reflejos en los vidrios, el zumbido de los aires acondicionados. Pero hay una línea que se cruza cuando algo te mira de vuelta, y esa línea la crucé hace meses. La primera vez fue en una torre del centro, piso 14, a las 2:47 de la mañana, lo recuerdo porque miré el reloj por puro nervio. Iba revisando puertas y extintores cuando, al final del pasillo, junto a la ventana, vi a una mujer de espaldas con traje gris, quieta como estatua. Le hablé con esa voz de protocolo que usamos para sonar firmes, que el edificio estaba cerrado, que necesitaba acompañarla a la salida. No respondió. Me acerqué despacio, midiendo cada paso, 5 metros, 4, 3, y el aire se sentía más frío, como si el pasillo respirara. Entonces ella giró la cabeza hacia mí, pero el cuerpo no se movió, seguía mirando la ventana. No tenía rostro. No era que estuviera oscuro o que lo tapara el cabello, era piel lisa, sin ojos, sin boca, sin nada, como un maniquí mal terminado. Me dio un terror tan limpio que ni grité, solo corrí. Me encerré en la caseta de seguridad y revisé las cámaras con manos temblorosas. La ventana del piso 14 estaba vacía, el pasillo estaba vacío, el elevador mostraba solo mi tarjeta registrada. Lo que más me descompuso no fue verla, fue que en video no existía.
Después de esa noche empecé a notar cosas en todos los lugares donde me asignaban, siempre entre las 2 y las 4 de la mañana, como si hubiera una franja horaria para lo imposible. En un centro comercial, escuchaba pasos que se alejaban en cuanto yo giraba la esquina y risas de niños en la juguetería cerrada cuando las puertas metálicas estaban abajo. Una vez, en ese mismo centro comercial, vi a alguien sentado en el patio de comidas, inclinado sobre una mesa como si cenara. Me acerqué y la persona levantó la mano con un tenedor, pero en el plato no había nada, ni migas, ni servilletas, solo el brillo del plástico. Parpadeé y ya no estaba, ni siquiera la silla se movió. En un estacionamiento subterráneo me pasó lo del auto encendido, nivel -3, luces bajas, motor vivo, alguien sentado al volante. Me subía el olor a gasolina y humedad. Lo más extraño es que cada vez que bajaba, el auto estaba en un lugar distinto, como si me estuviera jugando a las escondidas, pero las llaves de ese vehículo estaban guardadas en mi escritorio y nadie más tenía acceso. Con el tiempo dejé de llamar las cosas y empecé a pensar en ellas como visitas. Cada edificio tiene sus propias visitas, gente que no debería estar ahí, que camina por pasillos sin hacer eco, que te mira desde las esquinas, que desaparece cuando enfocas la linterna. Lo que todas comparten es que solo aparecen cuando estás solo, y siempre te observan como si te estuvieran aprendiendo. Hace una semana, en mi trabajo actual, una torre nueva en un barrio financiero, algo cambió. Iba en mi ronda del piso 8 cuando escuché una puerta cerrarse de golpe, un sonido seco que no debería existir porque todas las puertas estaban con llave y yo era el único adentro. Caminé hacia el sonido con la radio apagada para escuchar mejor. Al final del pasillo vi a un hombre de traje parado frente a una puerta, de espaldas, como esperando. Le dije lo de siempre, que el edificio estaba cerrado. No se movió, ni respiró, ni se acomodó el saco. Me acerqué hasta quedar a 2 o 3 metros y entonces habló sin voltearse. ¿Por qué sigues viniendo aquí? Su voz era rara, como si varias personas hablaran al mismo tiempo, una encima de otra. Tragué saliva y contesté lo único que tenía sentido, que era mi trabajo, que yo estaba asignado ahí. El hombre soltó algo que todavía me retumba. No. Tú no trabajas aquí. Tú vigilas. Nos vigilas. Dio un paso hacia la puerta y la puerta se abrió sola, sin tarjeta, sin clic de cerradura. Adentro no había luz, solo oscuridad como un cuarto sin fondo. Ya casi es hora, dijo, y entró. Corrí a la puerta en cuanto se cerró. La abrí con la mano temblando, esperando encontrar una escalera, un baño, algo que explicara la broma, pero era una oficina vacía, sin muebles, sin ventanas, sin otra salida. Olía a pintura vieja, como si nunca la hubieran usado. Y no había nadie. Desde esa noche los veo más seguido y más cerca. A veces son 3 o 4 al mismo tiempo, caminando en grupo, conversando entre ellos en idiomas que no existen, sonidos que no encajan en mi cabeza. Ya no solo los veo al final del pasillo, los siento detrás, en mi punto ciego, como cuando alguien se te pega demasiado en una fila. Ayer, mientras revisaba el tablero eléctrico en el sótano, alguien me tocó el hombro. Fue un contacto real, dedos fríos presionando, como para llamar mi atención. Me giré listo para reclamarle a algún técnico, y no había nadie, pero una voz me susurró al oído una sola palabra: pronto. No sé qué significa, ni qué quieren, ni si yo estoy perdiendo la cordura por dormir mal tantos años. Solo sé que esta noche es mi último turno en esta torre y mañana renuncio, aunque me quede sin trabajo por un tiempo. Me da vergüenza contarlo en persona, así que lo pregunto aquí: ¿alguien más que trabaje de noche ha visto visitas parecidas? ¿Estoy exagerando al renunciar sin tener otro empleo? ¿Debería contarle a mi supervisor aunque suene a que necesito ayuda profesional? ¿Soy el malo por renunciar mañana sin avisar con semanas de anticipación? ¿Debería reportar oficialmente lo que vi aunque no haya pruebas en cámaras? ¿Alguien que trabaje de noche ha vivido algo similar entre las 2 y 4 de la mañana? Respuesta 1. No estás solo, trabajé limpieza nocturna y también hay una hora en la que todo suena diferente. Si no sale en cámaras, igual tu instinto cuenta, renuncia y duerme. Respuesta 2. Lo del auto con las llaves en tu escritorio me dio escalofríos. Documenta todo en un cuaderno con horas y lugares, por si después necesitas explicar por qué te fuiste. Respuesta 3. Habla con un médico por el tema del sueño y el estrés,
Pero eso no invalida que te vayas de un lugar que te hace sentir perseguido. Si te gustaron esas historias, suscríbete.